¿Con algo con lo que quieran arrancar? Gracias, Agustín, por contestar. El resto, vamos, si no, no los escucho y se hace como un monólogo demasiado largo esto. Ninguna duda, Continúo. profe. Pregunta, ¿el horario este cómo les viene? ¿Cómo lo van llevando? Hagamos una breve encuesta. Es áspero. Muy bien. Cuesta despertarse nomás. Bueno, eso está bien. A todos nos gustaría quedarnos en la cama, ¿no? Durmiendo un par de horas más, pero bueno, al margen de eso, Está bueno porque terminás temprano. Termina la clase y son las 9 todavía. Bueno, sí, cuesta a veces levantarse. Aparte de eso, por ejemplo, está bueno que no sea a la tarde porque así no se te solapa con otra materia. esa es la idea principal que quería hacer. Era el hecho de poder generar más oportunidades de materias durante un cuatrimestre. Porque si ¿de qué sirve de que agreguemos nuevas materias si son todas a la noche? Vos tenés un tiempo limitado, no hay forma. Bueno, y después lo de las clases que no son largas es también lo que me... Esas clases de 5 horas no me gustan para nada, porque se termina generando huecos y baches que no son aprovechados por nadie. Sí, son más días, pero por ahí se aprovecha mejor el tiempo. Sí, pero es más corto, ¿entendés? Y si vos lo tenés remoto y no te tenés que mover, la idea era esa, ¿no? Porque cuando tenés una sola vez a la semana y tenías que estar 5 horas de 7 a 11, a las 9 de la noche no te quedaba nadie en el aula. ¿Y qué haces? A las 10 levantalo bártulo y te ibas. Pero bueno, de esta forma, haciéndolo más corto, no, no hay tanto desgrane. Y además el otro punto es esa estructura de clases. Es bueno para materias como análisis matemático, estadística, donde hay trabajos prácticos que se deben hacer ahí, donde vos tenés un JTP y le podés ir preguntando y aprovechás hasta el último minuto. En materias que son más de programación y que uno puede hacerlo por afuera, no necesita tanto la tutoría de un JTP, es mejor dar más temas para que los alumnos estén, para que ustedes, ¿no? Que estén, vean un pantallazo, un panorama mucho más amplio y se vayan metiendo a su velocidad. No todas las materias se dan de la misma manera. Eso es algo importante que tienen que entender. Una sola estructura horaria y de dictado de materia no es el más apropiado para las 30 y pico que tienen que dar para recibirse. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Yo tengo una pregunta en cuanto al final. No me terminó de quedar claro si la idea era hacer el TP y eso era como final o una defensa del TP o si va a haber un Exacto, final exacto TP. lo que acabas de decir. Vos vas a tener que hacer un trabajo práctico, vos o en grupos pequeños, en un grupo pequeño,
y después eso lo van a presentar. Ok, Bien. Cuando lo presentás, tenés la firma de trabajos prácticos, del trabajo práctico. Y eso te habilita para presentarte al final. Al momento de presentarte al final, lo que vas a hacer, vas a venir con el tema del trabajo práctico y se te van a hacer preguntas que fueron de temas vistos a lo largo de la cursada en relación a tu trabajo práctico. claro, perfecto. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No? Perfecto. Eh, Solamente un comentario que les voy a hacer, no tiene nada que ver con la materia, pero bueno, me creo que es apropiado. Y si no, disculpen. Todos sabemos bueno, ayer lo que pasó con la economía y lo que viene pasando, ¿no? Bueno, eh, una recomendación de una persona que ya ha pasado desde el Alfonsín en el 86 en adelante todas las crisis, las hiperinflaciones y todo lo que se les pueda llegar a ocurrir a ustedes, que le agarran el corralito, que no le dan la guía, todo lo que se puede imaginar ya me pasó. El punto es el siguiente y es un breve comentario nada más. Este es el mejor momento para que ustedes se enfoquen y estudien. Lo mejor que pueden hacer en estos momentos es estudiar. Si le dedicaban 2 horas al estudio, ahora dedíquenle 4. Si le dedicaban 10, dedíquenle 20. Lo que sea, dupliquen. Enfóquense. Cierren materias, cierren exámenes que por lo general nos van quedando ahí, hacemos la cursada y no cerramos los exámenes, adquieran nuevos conocimientos, dedíquense a estudiar y a avanzar en su carrera. ¿Por qué les comento esto? De mi experiencia, estos son, el estudio es lo que mejor los va a proteger de cualquier posible problema económico o no problema económico que vaya a existir. ¿Está? Dedíquense en este momento a estudiar. Lo que les va a servir esto es, primero, que los va a enfocar en algo que va a ser productivo y no se van a pasar, si es que lo hacen, capaz que tienen la suerte de no hacerlo, pasar escuchando noticias, que esto, que el otro. Si se enfocan en el estudio, se desenfocan de lo otro y van avanzando. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, cuando eventualmente esto pase, como siempre va a pasar, los países no desaparecen ni nada, ustedes van a estar en la mejor posición para tomar las nuevas oportunidades que indefectiblemente van a ver. Así que una par de tonteras que les quería comentar, pero simplemente era eso.
enfóquense en el estudio. Cuanto más turbulencia haya en torno a ustedes, más se deben enfocar en el estudio. Cuanto más se enfoquen, mejor les va a ser. Hay cosas en la vida que solamente el tiempo las resuelve. No tiene, no tiene otra solución. Y como nuestro grado de injerencia en estos temas es muy poco, lo mejor que podemos hacer es enfocar en algo productivo nuestra atención. ¿Mm? Bueno, era eso nada más lo que les quería comentar por si a alguien le llega a servir. De nada, Javier. Gabriel, pensá que, ¿sabés cómo llegué a ser yo doctor en informática, en ingeniería? Gracias a las crisis. Cada vez que había una crisis me ponía a estudiar algo. Especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Todo uno tras del otro. Así que no es tan malo. ¿No? Así que enfóquense en el estudio. Es lo mejor que pueden hacer en estos momentos turbulentos. Bueno, continuando. Vamos a compartir la pantalla. Repasamos hacemos un breve repaso de lo que habíamos visto la charla del lunes. Acuérdense, cross-validation, cuál era su objetivo, el concepto de scaffold, que lo que teníamos que hacer era, lo que estábamos haciendo simplemente era el ejemplo que habíamos visto acá arriba. Teníamos todo esto, dividíamos en 3 y íbamos a probar y testear con todo el conjunto de datos. De esa manera no íbamos a tener, por lo menos íbamos a tener un modelo robusto con respecto al conjunto de entrenamiento, de test y de entrenamiento que habíamos elegido y no íbamos a estar separados por tener la duda de si funcionaba o no funcionaba el dataset, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos que cuando hacemos las cuentas vemos cómo probamos todo de punta a punta y no tenemos inconveniente. Eso es bastante interesante. Acuérdense, las dos formas, con mezcla, sin mezcla o con mezcla, pero la idea de los scaffold es esta, que nosotros podamos hacer el entrenamiento y sea más robusto. Acuérdense, sí, tiene un inconveniente. El inconveniente es, repetimos el entrenamiento varias veces, con lo cual nos va a llevar más tiempo. La ventaja es que hacemos un modelo más robusto. Cuando sopesamos ambos, nos damos cuenta que el segundo pesa mucho más, o sea, hacer un modelo más robusto es mucho más importante que un poco más de tiempo que pueda tardar el entrenamiento. Así que ese es el concepto de los scaffold que van a ver por todos lados y que es algo que deberían incluir sistemáticamente en todos los modelos que ustedes entrenan. Por otro lado, lo importante es entender ese número bendito K. Ese número que son la cantidad de veces en que van a partir al conjunto. El número habitual es 5 o 10. Bueno, ¿para qué quedarse con la duda? Háganlo con 5 y háganlo con 10. Con lo cual, ustedes cuando van a entrenar su, su modelo, lo único que tienen que hacer es pasarle 5, pasarle 3 y a otra cosa. Háganlo 2 veces. O sea que van a hacer 8 entrenamientos
para un modelo y verán cuál es el mejor. Ahí estamos. ¿Mm? Y se pueden quedar con la suma de todos para ver cuál es el mejor valor. Pero bueno, la idea es que no se olviden y que se lleven el concepto de cross validation. ¿Mm? Concepto central y esto está muy relacionado con la etapa de entrenamiento de los algoritmos. Hay derivaciones de esto y te dicen, bueno, este es mejor modelo, este es peor modelo, sí, siempre hay una derivación. Pero lo que acabamos de ver acá es es una, como dicen, una gentil introducción, ¿no? Los gringos. Pero el concepto es dividir y probar con todo el dataset, tanto sea para entrenamiento como para prueba, que no nos quede nada afuera, para entender cuán homogéneo o heterogéneo es nuestro dataset. El otro concepto que tienen que machacar, machacar y machacar y entenderlo es el concepto de que ustedes tienen que tomar con sumo cuidado el dataset. ¿Está? El dataset con el cual ustedes trabajan debe ser tomado con mucho cuidado, muy en cuenta. ¿Qué quiero decir muy en cuenta? En donde ustedes más deben perder tiempo, enfocar esfuerzo, no escatimar ningún esfuerzo y ante cualquier duda que tenga, prestarle suma atención, es en la construcción del conjunto de datos para entrenar los algoritmos. Es en el único lugar del proceso de Machine Learning o de Deep Learning en el cual ustedes no deben escatimar esfuerzos. Es lo más importante de todo el proceso y en realidad es el secreto de la ciencia de datos. ¿Qué es lo que, a qué me refiero cuando les digo que no tienen que escatimar esfuerzos en eso? Bueno, es lo siguiente, ustedes no pueden, ante una duda, mira, me parece que hay un error en este conjunto de datos, lo tienen que verificar. Los datos no son completos, los tienen que verificar. Tienen que hacer un esfuerzo por tratar de conseguir todos los orígenes de datos posibles para su modelo. Tienen que tratar de hacer un dataset a través del paso de Feature Engineering que sea lo más extenso posible en características. No importa que pongan de más, no importa que pongan de más. Después podrán analizar con la interpretación de los modelos si las características que pusieron en el modelo estaban de más y las pueden sacar y reentrenar el modelo con características más ajustadas. Pero cuando arman su dataset para entrenamiento, sean generosos. Pongan más columnas de las que piensan o de las que ustedes están convencidos trabajar, háganlo, no hay ningún inconveniente. Número 2, trabajen con puntos que vayan a buscar más datos, vayan a buscar lo que se llaman datos alternativos. Datos alternative data es el proceso por el cual ustedes agarran y van a buscar conjuntos de datos que en primera instancia no tienen ninguna relación, no se
no tienen nada que ver con los datos originales. Les cuento una pequeña historia. En un momento, también en otro momento donde había inflación en el país, estábamos haciendo un modelo para fijación de precios. Los modelos de fijación de precios en Machine Learning es toda una área específica, se llama Dynamic Pricing, está principalmente orientado a las plataformas de e-commerce y lo que hacen es tratan de fijar dentro de determinados parámetros cuál es el valor más apropiado para ponerle de un producto. Ese producto, ese producto puede ser puesto, pues, en el mismo sitio a dos personas distintas, puede recibir, esas dos personas pueden recibir una diferencia del valor. No muy grande, pero pueden un par de pesos de diferencia. ¿Por qué? Porque ajustó el modelo, a este le podemos subir un poco, a este para engancharlo hay que bajarle un poco el precio. Bueno, esas dos cosas que esos valores que se van ajustando en tiempo real, se toman muchísimos parámetros para hacer el dataset. Se toma la competencia, cómo es la política de precios de la competencia, cuál es el cross-validation, el cross-selling que están haciendo, varias opciones. Pero haciendo este estudio, y estábamos haciéndolo en una empresa, el contador de la empresa nos hace un comentario que nos llamó muchísimo la atención. Era venta de ropa, ¿no? Y él, no sé por qué motivo, se había dado cuenta que el precio de la harina, de la bolsa de harina que pagaban los, los panaderos, era uno de los mejores descriptores para ajustar el valor del precio en las prendas. ¿Ven? No tiene nada que ver. Lo probamos durante varios tiempos para diferenciar, para hacer una prueba robusta, ¿no? Una experimentación. Cuando vienen con esas cosas, antes de ponerlo en el dataset y tomarlo alegremente, uno tiene que hacer una experimentación, un modelo, un experimento para definir a ver si lo puede incluir o no, porque el gran problema que tenés es, ¿será causalidad o casualidad, no? Puede ser la casualidad. Que simplemente lo esté dando. Cada vez que sale la lotería, que un amigo mío gana la lotería, me duelen las rodillas. Casualidad y no causalidad, indudablemente. ¿Ven la diferencia? Bueno, entonces en eso que ustedes están viendo, hicimos una experimentación y lo pusimos. Bueno, y generamos un modelo donde incluíamos ese dato como una parte del valor. Bien, de la toma de decisión para hacer el ajuste de precios. Y era así, por lo menos en el tiempo que estuvimos laburando así, se comportaba, tenía una fuerte correlación. Eso se llaman datos alternativos. Es otro tipo de datos que se le puede incluir al,
a los modelos de ciencia de datos para hacer estimaciones mucho más robustas. ¿Está? Así que tengan bien en cuenta todos esos conceptos que vamos hablando porque son importantes. Sí, Javier, decime. Eso que contó recién del saco de harina, ¿al final era una casualidad o había alguna relación? A ver, no era una casualidad y tenía una correlación del de casi del 90%. La explicación nunca se la pudimos encontrar, pero en realidad después con el tiempo yo me quedo dando vuelta en la cabeza, y digo, pero ¿cómo mierda es esto? ¿Entendés? Porque una bolsa de harina, ¿cómo era para esos sitios de e-commerce que venden genéricos, que venden remeras, pantalones? El tipo lo que había hecho, se había hecho por esta plataforma por Mercado Libre, ¿no? Vendía. Pero para fijar el precio, el tipo la verdad que era un tipo que no tenía ningún estudio, pero era brillante, era de esos tipos que eran realmente brillantes. Se había armado, era bolsero, compraba ropa y la vendía. Entonces agarraba y, no sé, le compraba cientos de prendas a un tipo que en un tallercito de costura hacía, no sé, o pantalones o remeras, tanto para hombre, para mujer. Importaba también, hacía, o sea, compraba y después vendía. Y le había sacado el tipo que el contador de este tipo había encontrado ese. Y a mí me quedó durante mucho tiempo, la intriga. Digo, ¿cómo puede ser? Y en realidad la explicación más apropiada que le encontré, porque no puedo, la deformación profesional no me permitía dormir tranquilo. Empecé a hacer un pequeño proceso de investigación, hice una prueba de concepto. Y para mí la respuesta la respuesta real era lo siguiente, que los molinos, los que le venden ¿cómo se llama? La harina a los panaderos, que no es la misma harina que nosotros compramos quizás en un kilo de harina que podamos llegar a comprar, sino en bolsas y bolsas y bolsas semanales, vienen de los molinos. Los molinos son los que acopian la producción de, de los productores, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, ese valor tiene muy relacionado con el valor del dólar, de exportar o comprar hacia adentro. El valor de la harina, ahí me di cuenta que estaba totalmente relacionado con el valor del dólar. ¿Por qué? A un incremento en el valor del dólar, el exportador estaba más incentivado a vender su producción afuera y no vendérsela al molino que necesitaba triturar los granos para vendérsela al panadero. Entonces lo que hacía tenía que adaptar el precio. Entonces era una, una relación que en realidad estaba pegando un salto. No era la bolsa de harina, sino que lo que estaba atrás, el subyacente, era la oferta y la demanda que tenía el acopiador, que es el que le compra al productor, que es la otra, que es todo el proceso de cadena. Vos tenés el productor, el acopiador, el molino, el panadero. El acopiador es el que o exporta o vende al mercado interno. Por supuesto, tiene
hay obligaciones de proveer al mercado interno, pero entendemos cómo son las leyes, ¿no? Un tanto laxas. Entonces ahí estaba el valor. Lo que mejor se adaptaba, al final de cuentas, no era el kilo de harina. Mirarlo en el dólar y ya era suficiente. Claro. Esa fue la historia. Pero al principio, no. Ahora vos, pero ¿cómo no te diste cuenta, Hernán, de esto? No. Es que capaz el dólar directamente tardaba en trasladarse los precios. Sí, andás a ver cómo era, pero o sea, la bolsa de harina era automático y cómo mantenía la sensibilidad ante cualquier cambio. Porque también bajaba, lo interesante. No era que aumentaba. Tenía sensibilidad a la baja también en el precio. Entonces era eh, una cuestión de que subía y bajaba, ¿no? Bueno, ahí estaba. Ahí uno se entera que todos los componentes, cuando dicen, pero si la producción es argentina y cómo es afectado el dólar, en realidad cualquier cereal o cualquier plantita que pongas para que crezca, realmente lo único, aunque ustedes no lo crean, lo único que lo estamos poniendo en Argentina es la tierra. Todo lo demás, todo lo demás se importa. Desde los fertilizantes, el equipamiento, todo se importa. Entonces es un valor que el dólar, el valor afecta y afecta en un muy alto precio. Y aunque compramos un tractor de una empresa que los fabrica y los monta acá, hay un montón de componentes que están que vienen del exterior. Y esto es lo mismo con los combustibles. Aunque nosotros tengamos una vaca muerta, el problema es que las máquinas que lo hacen, eh, los químicos que se necesitan para la producción, todo eso viene de afuera. No tenés inconveniente, no hay forma de evitarlo. Podrás poner plantas acá para tirar un poco más la cadena de exportación un poco más para atrás, pero estamos en un mundo tan interrelacionado que ni siquiera China puede tener toda la cadena completa de manera interna. Tiene que importar determinado conjunto, aunque sea materias primas, para iniciar el proceso. Y eso está regido por valores internacionales. Así que es una situación compleja esa. Pero bueno, ahí estaba. El pan, la bolsa de harina y los pantalones, cómo se relacionaban. Pero bueno, ahí estamos. Sí, Javier. Una pregunta más. Los algoritmos de inteligencia artificial, ¿saben discriminar cuando capaz hay un dato que... Pues el otro día leí una noticia de que habían hecho un algoritmo de inteligencia artificial que podía saber si una persona tenía probabilidad de que la arresten o no, y resultó que el algoritmo terminó teniendo un sesgo racista, pues la mayoría de los datos de Negros. arrestados eran de personas Negros, sí. Claro, esto de Y Estados latinos. Unidos, por Sí, supuesto. negros y latinos, sí, sí. Claro, y tenía este sesgo y era porque la mayoría de la información que le dieron era de personas Sí, bueno. Eh, sí, tiene. Y es por eso que es muy interesante la interpretación. Me vino el gancho justo para este notebook. ¿Por qué es tan importante? Y ahora un poco de historia. Lo que nos comentó Javier es un caso, y yo les voy a presentar otro caso, el cual es más políticamente correcto, ¿no? Que se puede eh,
comentar más ampliamente sin generar alguna susceptibilidad. El primer caso que surgió de esto fue a mediados del 2015, si mal no recuerdo, pero si no fue el 2015, fue el 2014 por ahí. Un banco en Estados Unidos sacó una publicidad, un banco local, ¿no? Sacó una publicidad regional donde decía que habían hecho un modelo de inteligencia artificial, porque siempre, desde esa época está esto, vamos a hacer que la inteligencia artificial diga que, que diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces presentaron el banco, ustedes podían, la publicidad era la siguiente, vos en cualquier momento no tenés que ir al banco ni nada, te conectás al sitio web, haces referencia de 2 o 3 datos que te van a pedir, contestás un par de preguntas y en el momento el modelo te va a decir si para el monto que estás pidiendo podés acceder a ese dato. Por supuesto que en Argentina quizás se nos haga un poco difícil entender esas cosas. En Estados Unidos es mucho más simple y mucho más directo todas estas cuestiones. Y en el momento si eras socio, ¿no? Si eras cliente del banco, te acreditaban en el momento el dinero y ya estaba todo listo. Y si no eras cliente del banco, te creaban una cuenta en ese preciso instante y te asignaban el dinero. Y vos ya podías trabajar con eso. Listo. Hasta acá, todo lo más bien. Como habían hecho, el modelo era simple, nada más hacer una predicción de si la persona iba a pagar o no iba a pagar. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron la base de datos del banco, toda la base de datos del banco, fueron a investigar y generaron un dataset donde tenía todas las características de la persona que habían tomado créditos en los últimos 5 años y a partir, o en los 10, yo qué sé, ese detalle no lo conozco, y a partir de ahí marcaron al dataset como si la persona había tenido o no había tenido problemas en el pago y otra marca si había finalizado o se había presentado en quiebra con respecto al crédito. Con eso generaron un modelo, una regresión, un modelo de predicción que no es mucho más que los ejemplos que vimos en las regresiones en las clases del día que te hace un par de días atrás. Exactamente el mismo. El dataset no difería mucho de eso. Bárbaro. Ese proceso tan simple, tan fácil de ver y de entender, tenía un sesgo, como nos comentaba Javi. ¿Cuál era el sesgo que tenía? ¿Qué se imaginan ustedes? Es muy parecido al sesgo que nos acaba de comentar con la probabilidad de ser delincuente. Por la clase social, capaz. Sí, pegan el palo. Clase social, bien, pero podríamos decir que las personas a las que se les daba primordialmente los créditos eran WASH, White Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Lo que le dicen los WASH en Estados Unidos son los blancos, anglosajones y protestantes, ¿no? O sea, descendientes de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El barco, el Mayflower, el Mayflower, ¿no? Que vino en el 1600. ¿Cómo surgió todo eso? Se detectó el problema porque
había una mujer que pide el crédito y al parecer tenía todas las condiciones, profesional, solvente, con buena reputación y historial crediticio, y se lo negaron. ¿Por qué se lo negaron? Porque era negra, capaz. No, era mujer, simplemente. Ah, porque era mujer. ¿Y por qué el algoritmo se lo negó porque era mujer? Muy fácil, porque el dataset estaba mal hecho. ¿Qué pasaba? Tenía un bias, tenía un sesgo. ¿Cuál era ese sesgo que tenía? Nadie Género. se dio cuenta que pusieron a un montón de personas que eran blancas, que eran hombres, que eran profesionales, que tenían buen récord. Entonces vio un montón de características, y una de las características que el modelo tomó para interpretar cuán válido, cuán no válido era darle un crédito a esa persona era el sexo. Porque como tenía casi el 97% de personas a las que le había dado crédito y que habían pagado correctamente eran de ese estilo, lo tomó como una divisoria de aguas importante al momento de hacer la predicción, el algoritmo. El algoritmo es tonto, revisa datos de forma fría, no sabe cuestiones de si es hombre, él le pasan esos datos y no entiende qué representan los datos. Los números para él son números, punto. Nunca mejor dicho. La letra fría, ¿viste? La letra fría de los contratos, bueno, esto es lo mismo, el algoritmo hace exactamente lo mismo. Los números son números y los trata de analizar con, desde el punto de vista de números. El resto, tu ruta. Bueno, eso que ustedes ven ahí es un sesgo de entrenamiento. ¿Qué pasaba? Bueno, tuvieron que volver atrás. Bueno, esta persona correctamente le inició una demanda por discriminación. Esa demanda por discriminación que le iniciaron, la ganó, le tuvieron que dar una indemnización, con lo cual ni siquiera tuvo que pedir el crédito. Y a partir de ese momento surge en la ingeniería de la ciencia de datos, en el machine learning, el concepto de interpretación de una forma mucho más eh, válida, fuerte y un paso necesario a lo que se venía haciendo anteriormente. Hasta ese momento, primordialmente, era decir, bueno, el algoritmo es una caja, como decimos, acá abajo, una caja negra. El algoritmo es inteligente, se decía, y anda. Podíamos darle alguna pequeña interpretación, pero con darle el algoritmo funcionaba bien. Es más, hoy por hoy está tan utilizado y es tan importante esto, que una vez que el científico de datos termina de, de definir un modelo, en los grupos grandes de ciencia de datos, pasa a un nuevo perfil que es el encargado de la interpretación, pero también de encontrar estos sesgos en el conjunto de dataset. Él genera en función de las características del dataset que le pasaron con la descripción de cada uno de los campos, genera un conjunto de datos para evaluar el algoritmo que a través de la interpretación y la ejecución de esa respuesta que nos da el algoritmo a ese conjunto preparado adrede por el experto, debería poder ser capaz de decir
este dataset con el cual fue entrenado este modelo no contiene sesgos, en consecuencia, el entrenamiento de este modelo con el cual va a dar las respuestas es apropiado y no va a contener sesgos. ¿Ven? De un problema surgió toda un área de investigación y donde las personas, donde hay gente especializada en generar datasets y esos datasets son evaluados sistemáticamente por las personas y te dicen si está bien o está mal. Bueno, eso es ese es el concepto que ustedes tienen que quedarse con lo de interpretación y ahí está la respuesta, Javier, a lo que vos me habías preguntado. ¿Puede generar sesgos? Sí, pero el algoritmo no lo hace. Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta. El algoritmo no genera el sesgo. El sesgo está dado en el dataset y como el algoritmo estudia el dataset para dar una respuesta a posteriori, es una consecuencia de un error en la construcción del dataset de entrenamiento y no un error en el algoritmo. Eso es un punto importante que tienen que entender, que va por un lado y no va por el otro. Directamente habla, porque yo si no tengo que dar vuelta. Ah, perdón, profe. Dale. Esto se detecta cuando se hace el feature engineering, ¿no? Cuando te dice No, cuáles son Javier, las cosas no, que más influyen. no. Después, Ah, acordate, en el feature engineering vos generás el dataset, sí. pero como vos no estás todavía no entrenaste el modelo, no seleccionaste el modelo, tenés capacidades limitadas de detectar los sesgos. ¿Está? Ah, ya sé, es cuando. Sí, Terminaste. cuando después de que se lo entrena, que se Exactamente. veía cuáles eran las features que más influían, ¿no? Acá está, interpretación, ¿no ves? La Ah, interpretabilidad es el paso final ujú. de la construcción de modelos de ciencia de datos. ¿Te acordás cuando veíamos estos gráficos? Sí. Ahí está. Una vez que lo entrenábamos, ya está. Y ahí ves si le sacás capaz esa Eh, feature y y la tenés volvés a que entrenar. reiniciar y una iteración de vuelta, porque tenés Ok, que entrenar el modelo sin esos datos. ok. Lo que sí sucede, Javier, lo que sí sucede es como todo, vamos ganando experiencia. Entonces, salvo casos especiales, yo cuando tengo que hacer una predicción en los modelos que entreno yo, como cuando me pongo el sombrero de científico de datos y no el de profesor, cuando ejerzo mi profesión privada, yo ya sé que en el dataset, aunque lo tenga, no se lo tengo que dar al algoritmo, por ejemplo, el sexo, cuestiones religiosas, cuestiones puntuales de la persona. Todo eso yo ya sé que no se los tengo que pasar. Pero porque me di cuenta al momento de dar el dataset, no, porque gané experiencia ya y estudié, y eso te recomienda, no pongas esto, no pongas lo otro, no pongas lo de más allá, porque te vas a chocar con esto. Y esto me sirve para reforzarles un concepto de lo que me acabas de decir, Javier. Vos estuviste viendo un blog, una nota en Medium, no sé dónde habrá sido, pero tú estabas viendo eso. Y esa es la principal fuente de información con la cual ustedes se tienen en la cual ustedes se tienen que respaldar al día de hoy. Tienen que empezar a leer estas cosas. ¿Por qué les digo se tienen que empezar a leer
esos orígenes, esos casos, errores, buscar y buscar, por lo siguiente. Les voy a comentar qué es lo que pasa. Cuando ustedes estudian matemática, análisis matemático, yo cuando tuve que dar en la facultad análisis matemático, libro de cabecera, Proter Morrey. Listo. Yo estoy casi seguro que hoy es el mismo, 35 años después. Pongo la mano en el fuego que ese mismo libro que tengo en mi biblioteca me serviría o le serviría a alguien para dar análisis matemático o para hacer la base bibliográfica de análisis matemático. Porque son áreas que ya tienen un desarrollo bastante amplio y no cambian tanto, salvo que la matemática de punta, que es la que no vemos, indudablemente, dentro de la facultad y en ingeniería. A lo sumo, la carrera de matemática. Nosotros vemos el estándar. Pero cuando vamos a la parte de ciencia de datos, de inteligencia artificial, eso no ocurre. Sepan que cada vez que leen un libro es viejo, con lo cual lo que ustedes pueden leer de la bibliografía en estas áreas es algo viejo. Ejemplo que me pasó hoy es miércoles, ayer, martes. Estoy leyendo un libro que todavía ni siquiera salió la versión final. Viste que las editoriales, cuando vos lees determinados libros, te mandan como las releases anteriores, y es más, te preguntan por qué lo hacen, para que lo leas y que le puedas hacer comentarios por si tiene algún agujero. Yo ayer estaba siguiendo, era de series de tiempo, con redes neuronales, y estaba siguiendo un ejemplo que daban ahí, ¿no? Agarré el notebook, me lo copié, me lo puse en forma local, lo empecé a seguir, y lo más interesante de todo era, piensen lo siguiente, el libro no salió todavía, el libro no salió, y el notebook daba un error. Pero era antes de llegar a la serie, realmente al modelo de serie de tiempo. Estaba dando en un método de una librería. La librería había cambiado ya y ese método no existía más. Y lo estaban haciendo con un libro que todavía no había salido. ¿Entienden el desfasaje que tenemos? Entonces es muy importante para ustedes estar al tanto y estar leyendo como estas cosas como había leído Javier. Agarró, miró, vio, se interesó. Ustedes tienen que tener una o dos fuentes de información que les permita semana a semana estar viendo, informándose, recabando información. Esto tiene que ser algo académico, algo que sea estricto, muy preciso, no, puede ser un podcast de alguien que habla de noticias y las tira así generalmente y después ustedes decidirán en qué bajar. Un buen sitio hoy por hoy puede ser Medium. Busquen algún blog de inteligencia artificial, pero eso lo tienen que hacer en el área que a ustedes les interesa, ¿no? Pueden buscar un área de Machine Learning genérico para conocer el estado del arte genérico de la industria. Eh, y, y después algo puntual
del área que a ustedes les interesa. Fijación de precios dinámica, dynamic pricing, con machine learning. Y ustedes ahí ya tienen las fuentes, pero no se guíen en esta área de la ciencia solamente por los libros. Los libros tienden a llegar tarde, pero no quiere decir que están invalidados, porque cuando se escribe el libro, se llega, lo que sí les va a ayudar el libro es a ordenar los pensamientos, porque cuando se escribe un libro, ustedes van a tener la metodología que tendrían que seguir. Lo que les va a fallar es estas cuestiones de la librería deprecó un método y ahora tiene otro y van a tener que lidiar con ese ejemplo para que ustedes, por sus propios medios, entiendan qué es lo que tiene que cambiar de la librería. Ese juego lo tienen que tener muy, muy, muy presente para poder arrancar y llegar a buen puerto. Entonces, lo que decíamos, también lo que habíamos visto era la interpretación. Toda esta introducción está dada para el concepto de interpretación. Los dos principales metodologías, el YAP y los gradientes integrados, ¿no? Acá tienen el YAP, el Shapley Adaptive, es el modelo que les va a decir qué es lo que tiene más o menos importancia la toma al momento de tomar una decisión. Y acá le dicen, en segundo, acá está este gráfico, donde C en el medio es cero, esta línea que ven es cero, en la parte derecha, izquierda, discúlpenme, están viendo toda la contribución de cada una de las features, cada una de estas filas que ven es una característica, el nombre de una característica. En la parte derecha tienen que entender nada más a modo de gráfico, ¿no? Cuando es el número azul es que tiene menos injerencia, cuando tienes más rojo, más injerencia al momento de trabajar. La ubicación vertical nos dice qué se está visualizando, el color muestra si la variable fue alta o baja para esa predicción individual y la ubicación horizontal nos dice si el punto de este dato tuvo impacto positivo o negativo en la predicción, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos visiones. Por un lado, el horizontal, si el impacto fue positivo o negativo. Por eso, ustedes ven que hay rojo, hay azules pasando la línea. Y si el valor sumó o restó, cuán fuerte fue eso. Nada más que este es el ejemplo, pero sepan que directamente se calcula. Nada más acá tengo el gráfico, pero ¿cómo lo calculamos? Acá tenemos todo el método, bueno, acá distintas las formas en que lo pueden calcular, pero ahora tienen unos cuantos ejemplos de cuál es la contribución de cada uno de ellos a los modelos. La explicación de cómo se predice, bueno, todo lo que necesitan para ver cuál es la contribución positiva o negativa de cada una de las variables. Muchas veces es más fácil empezar a interpretar esto porque es más natural, esto es positivo en tanto y esto es negativo en tanto, para entenderlo que quizás un modelo de este estilo, donde tiene una doble interpretación. En primer lugar, si
cuál fue el peso que tuvo y si fue positivo o negativo. Al principio no te da, por lo menos yo no me daba cuenta muy bien cuando lo leía, y con el tiempo van a ver que van a entender el modelo de presentación. Otra de las formas que muchas veces es interesante, y esto sobre todo para los clasificadores, es poder hacer estos árboles y entender cómo se llegó a cada uno de los resultados. Muchas de las familias, muchos de los algoritmos que ustedes están viendo, Random Forest, XGBoost, bueno, todos esos algoritmos, LightGBM, derivan de una familia original que se llamaba árboles de inducción. O sea, tomaban el algoritmo principal, el primogenio con el que se arrancó todo, era un algoritmo que se llamaba ID3. Hoy por hoy no se utiliza porque lo pasaron por arriba en nuevos algoritmos, pero es muy interesante entender el concepto del algoritmo de ID3 para entender este árbol que hacía. Yo era un primer algoritmo que ni siquiera les estoy hablando de la década del 80, ni siquiera estábamos hablando de dataset. Hablábamos de base de datos, agarrábamos una tabla de la base de datos, lisa y llanamente una tabla de la base de datos, podíamos generar una tabla particular para esto, pero una tabla muchas veces era la tabla así tal cual estaba, lo que había surgido de la normalización de la base de datos. Nos parábamos, le decíamos al algoritmo directamente, nos parábamos en una columna, que era la que queríamos entender, y a partir de ahí, el algoritmo de forma recursiva hacía todos los cálculos para ver cómo se relacionaba con las otras columnas y armaba algo parecido a esto, más simple. Este es un árbol bastante complejo, pero lo que nos permitía saber era cómo se relacionaban las distintas características. Esos eran árboles. Entonces nosotros podíamos llegar a tomar una decisión en función de los nodos hoja que teníamos aquí abajo. Bien, eso derivó en un montón, en una familia gigante que todos se enrolan en lo que se llama árboles de inducción, que el más famoso, el que cobró más fama en los últimos tiempos, es el XGBoost y el LightGBM. Pero también tenemos el Random Forest ahí puesto, ¿no? Entonces, lo que nos está mostrando acá, que se ve, si lo podemos agrandar después, si pueden ver bien el contenido, es cómo el algoritmo toma las decisiones para llegar a los nodos hoja y clasificarme un nuevo valor que yo le introduzco cuando estoy en producción. Y esto me sirve, y esto es muy bueno para poder presentar una explicación y entender si tiene algún sesgo o no tiene algún sesgo el modelo. Entonces fíjense que hay algunas cuestiones que son más genéricas cuando entendemos este gráfico y este gráfico son lo mismo, nada más que uno es horizontal y otro es vertical. Pero bueno, hay familias de algoritmos que pueden tener alguna explicación específica como los árboles. Bueno, acá lo que tenemos es distintos ejemplos para que lo puedan detectar y entender. ¿Ven? Y acá le puedo decir que me lo explique y me da una explicación del mismo modelo. Acá me dice, tened cuidado que acá hay algunas características que no son independientes, están fuertemente correlacionadas, la escala. ¿Ven? Entonces, acá tengo situaciones que ya me está explicando los valores que fue entrenando acá, ¿no? Con el valor de R cuadrado que yo tenía. Bueno, ahí tenemos, o sea,
fíjense que es una especialización hoy por hoy ya todo esto. No es simple entender esto en una primera instancia y ha ameritado que haya personas que se dedican a hacer esto nada más, a tomar el dataset y ver si hay un sesgo, si ese sesgo es bueno o es malo, si hay que hacer alguna corrección y lo sacan con este conjunto de librerías principalmente que están viendo en este dataset. Bueno, acá seguimos con los ejemplos y vemos cómo vamos clasificando. Nada. Más ejemplos de lo mismo, pero para que lo tengan y ver con distintas formas. Por ejemplo, acá, si a ustedes directamente le dicen la predicción con algunos valores que le pasan. Acá con la probabilidad de que la respuesta sea Europa, Japón o Estados Unidos, le da la probabilidad con un score de tanto y la contribución particularmente para cuando dijeron que era era Europa, de todas las variables. Lo que tienen que entender, y este ejemplo es muy interesante y es muy claro, es que depende de cada uno de los valores que la contribución puede variar un poco, ¿no? Al momento de tomar el dato. Eso es importante que lo entiendan. Acá tiene un ejemplo de XGBoost porque es el más famoso de los algoritmos, es una regresión que estamos haciendo, vamos tomando y fíjense cómo nos dice, otra manera de verlo, es cuáles son los que contribuyen más y en qué manera al modelo. Y si lo queremos ver en una sola línea, ahí lo tenemos, fíjense que es lo mismo que esto, pero de otra manera. Y esta es la tercera manera que lo podemos ver y donde están todos los datos y la contribución de cada uno de esos valores y el último valor, que la última forma que lo habíamos visto. Cada uno de ustedes tomará una forma distinta de representarlo, pero todos muestran lo mismo. Bueno, más ejemplos y más ejemplos. Y con texto también se puede ver. ¿Cuál es la contribución de los distintos textos? Y acá hay un concepto que les tengo que les quiero pasar y que tengan en cuenta. Cuando ustedes dicen que van a dar una explicación, deberíamos entender qué es una explicación. Esta es una definición de Miller del 2017. Para poder dar una respuesta de por qué deberíamos contestar, ¿por qué el tratamiento no funcionó en el paciente? Acá estamos en el ejemplo de médicos. ¿Por qué fue rechazado mi préstamo o por qué todavía no nos ha contactado vida extraterrestre? Esto son el tipo de preguntas que deberíamos formularnos. Y cuando no necesitamos la interpretabilidad, no se requiere interpretación si el modelo no tiene un impacto significativo, no se requiere si el problema está bien estudiado, y la interpretación puede permitir que las personas o los programas manipulen el sistema. Acá sería cuando ustedes no necesitarían generar una interpretación. Pero al margen de esto, yo diría que quédense con la primera parte. Siempre es necesario dar una interpretación. Y esto es muy importante. Acuérdense que los valores que ustedes pueden tener y todos estos valores que ustedes están viendo cuando ven la injerencia de una variable en forma positiva o negativa, en lo que sea,
siempre tienen que entender y recordar esto. Siempre tienen que entender y recordar esto. El punto es el siguiente. Nunca olviden que ustedes pueden haber encontrado, aunque hayan tratado de haber hecho el algoritmo de la mejor manera que quisieron, de la mejor forma, trataron de desarrollar el modelo y tener todos los pasos intermedios, decimos un mínimo local, porque tratamos de minimizar. En este caso podría ser un máximo si tratamos de maximizar el precio, va a ser un máximo, si tratamos de minimizar el error, va a ser un mínimo. Que nosotros, en esa representación de los datos, puede ser que hayamos encontrado simplemente un mínimo local. Entonces, lo que nos debe quedar seguro, o debe quedar bien claro a lo largo de todo lo que estamos haciendo, es que nosotros no tenemos la posibilidad de evaluar con todos los posibles datos que existen, porque si no, no tendríamos la necesidad de, de trabajar con Machine Learning. Y que puede ser que estemos parados en un mínimo local y que aparezcan otros datos en el futuro y eso genera un mínimo local que es más próximo al mínimo absoluto y tengamos que reentrenar los valores. Pero siempre tengan en cuenta que los datos con los cuales ustedes trabajan no tienen la certeza que sea una muestra lo suficientemente heterogénea del potencial conjunto de datos al cual se va a enfrentar el algoritmo en producción. Y para cerrar, es por eso que es necesario hacer el esfuerzo de interpretar el modelo para tratar de minimizar al máximo esos sesgos que pudimos haber incluido sin querer en el dataset de entrenamiento del modelo. Listo. Con eso cerramos esta parte. Bueno, vamos ya que y 20 nos pasamos del break, arranca, continuamos un poco más y terminamos unos minutos antes y ya está. Profe, ¿le puedo preguntar dos cosas de lo anterior? ¿Sí? Cuando se ve la importancia que tiene la feature en el resultado, si se ve que capaz una feature tiene una importancia muy alta, ¿eso puede ser señal de que hay Un algún sesgo, problema? exactamente. En los dos puntos donde vos te tenés que enfocar en estos gráficos, acá, cuando vos ves estos gráficos, vos te tenés que enfocar en algo que tenga, que esté el LS stat, sería una que yo le prestaría atención, y en el otro extremo, en estas cuatro características que me dice que ni siquiera me las nombra. En esta, porque está teniendo mucha importancia y quiero enfocarme para ver si no me equivoqué. Y en estas cuatro, porque al tener tan poca importancia y al estar mezcladas, puede ser que las puedo sacar de mi conjunto de entrenamiento. Ah, o sea, es normal igual que a veces haya una feature que Sí, la sume puse un y montón. Claro, entonces está bien, pero lo tengo que revisar. claro. Es como, ¿te acordás? Esto es como los outliers. No nos tenemos que confundir, un outlier es un error, no, por definición un outlier es un valor fuera de norma, es una observación poco frecuente, con lo cual la tengo que ir a revisar, pero no quiere decir que está mal, la tengo que ir a revisar nada más. Ok. Y la otra pregunta es cuando el dataset no es así tabular, o sea que no tiene features, sino que es, por ejemplo, no sé, una imagen o texto.
Eh, El texto es acá tenés un ejemplo de texto. Porque en el fondo, aunque vos no lo creas, aunque sea una imagen, todo va a features. claro. Pues vi más arriba que había uno que era algo de cáncer de mama y vi que tenía un montón de como de atributos, que no sé si habrá sido algún paso intermedio, ¿no? Que generó esos Y atributos. vos lo que vas a hacer es, por ejemplo, si vos tenés que trabajar con una imagen, lo que vas a hacer es, vas a tener una matriz. Esa matriz cada imagen del cáncer de mama va a ser una matriz, en el fondo. La Sí, imagen es una matriz. sí, Esa matriz, si la trabajás con redes de aprendizaje profundo, la vas a ir reduciendo hasta llegar a un vector, a un array. Y ese array va a ser el conjunto de filas que le vas a dar a la red neuronal para que aprenda. En consecuencia, siempre son características de este estilo, aunque tengan o no tengan nombre. claro, Y ya está. O sea, perfecto. no te puedes escapar de esto. Aunque no se vea en primera instancia, nosotros estamos llevándolo al formato de filas y columnas. Y Excelente. no, y no importa la combinación, el método que estemos utilizando. Bueno, a ver cuál es este. Seaborn, que quiero ver, plotting y este. Open, plotting, Seaborn. Es muy importante ahora, una vez que verificaron, una vez que eh, verificaron el sesgo, van a tener que entregar una respuesta. Entonces vamos a ver un poquito acá qué es esto de, de la, de la presentación de datos y de cómo generar eh, gráficos. Lo que vamos a ver son 4 librerías que son las más utilizadas en Machine Learning. Hay otras librerías, sí, pero estas son las 4 más utilizadas. ¿Hay librerías que son específicas para trabajar con problemas particulares? Sí, pero estas 4 son las que en mayor o menor medida ustedes como científicos de datos tienen que conocer. Si las conocen medianamente y pueden hacer alguna presentación con ellas, ya está, es un tema que tienen que descartar y seguir con otro paso porque ya el conocimiento mínimo para hacer la presentación ya lo tienen. Bueno, acá no tiene ningún secreto, levantan un dataset. Y esta es la librería Matplotlib. Es la más básica de todas, la más utilizada, la que tiene más documentación y la que sirve para muchísimas cosas. Bueno, acá tenemos el ejemplo de varias cosas que se pueden ir haciendo directamente. Fíjense que es directamente con el dataset. Trabajan o lo pueden trabajar de manera separada. Pero bueno, ahí tienen los llevados al logaritmo, eso siempre es bueno. Acuérdense cuando tienen que hacer una comparación entre características que tienen distinta escala. Bueno, acá hay unos cuantos ejemplos de lo que es eh, la, la librería Matplotlib. Podrán hacer, son ejemplos básicos, nunca va a ser suficientes, pero si ustedes vienen acá y ponen, van a venir y van a encontrar este documento. En matplotlib.org lo van a encontrar. Y van a encontrar esto. Ven acá, van a ver el gráfico que les interese, se meten y acá está el código que hace esto. ¿Ven? Este es el resultado que le pasaron para ver esto. Esto que tiene acá la categoría, la categoría y el resultado, ¿qué va a ser? Su dataset, columnas y valores. Ya está.
y ahí tienen esto. Así que ahí pueden tener, con esas hojas, tienen todos estos gráficos que ustedes pueden hacer. ¿Y cómo es? Fíjense la cantidad de gráficos que pueden hacer. O sea, su plot, o sea, poner en una línea más de un gráfico, unirlos. Miren todo lo que se puede hacer con esta única librería. ¿Mm? Así que ténganlo presente, porque con esto pueden trabajar de varias formas. Se pueden poner textos adentro de las imágenes, imágenes adentro del gráfico, hacer grillas. ¿Ven? Todo esto es lo que ustedes pueden hacer con una sola librería. Vamos a ver 4. Imagínense que tienen todo a su disposición. Y cada cosa que ustedes vienen acá, che, mirá qué buen gráfico, esto viene bárbaro para poner, acá tengo el código. Es más, si abajo se bajan el punto .pi o el punto .notebook para tomarlo y ya tenerlo a su disposición. Cómo mostrar datos, animaciones. Bueno, ahí tienen, si no toda la parte del conjunto de datos, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Ven? En 3D, toda la parte de 3D, el atractor de Lorentz, siempre divertido hacerlo para entender cómo es. Bueno, ahí tienen todo el conjunto de datos y cómo podrían adaptarlo a los datos con los que ustedes trabajan. Pero miren que tienen cientos de ejemplos y que ustedes pueden aplicación. Fíjense cómo embeber, esto es interesante, cómo embeber Matplotlib en un servidor Flask. Flask es una pequeña aplicación que ustedes pueden hacer en Python un modelo. Bueno, acá tienen, ¿ven? Flask lo que les va a permitir es tener una aplicación. Esto es el código que ustedes ponen, cómo lo levantan, y ahí tienen en el frontend, sacan la imagen del servidor de Flash. Tienen todas las... Y sí, no hay un montón de ejemplos. Pero bueno, ¿qué les quiero mostrar con esto? Bueno, algo simple. Acá tienen una librería para presentar datos. Ustedes tienen que tener cierta habilidad para presentar datos. Por dos cosas. Primero, que les va a servir a ustedes cuando están haciendo el análisis exploratorio de datos para ver distribuciones, correlaciones y demás. También les va a servir para parte de interpretabilidad. Ustedes los resultados que le dan, pueden poner el dataset de entrenamiento y el valor puntual que ustedes le cargaron para ver, comparado con los resultados, cómo gráficamente se separaba o se parecía a una familia de datos. Pero también les va a servir para algo muy importante, que es el hecho de hacer la presentación final. Bueno, ya está, tenemos. Y el hecho de que ustedes puedan hacer gráficas, que puedan demostrar información de una manera entendible por el usuario, les va a simplificar la vida al momento de tener que explicar el modelo. Porque ustedes ya van a tener una deformación en función de su conocimiento. Le van a decir cuál es el accuracy, van a decir, están dando bien si ya pasó por todos estos pasos. Pero probablemente no sea lo que ustedes
se lo puedan explicar de esa misma manera a un usuario que no entiende eso. Van a ver que un esfuerzo significativo de su trabajo como científico de datos se da una vez que terminaron los datos, de entrenar el algoritmo, de validarlo, ya está para ponerlo en producción, es convencer a los usuarios de lo que hicieron ustedes está bien. Es increíble, sí, pero pasa esto. Miren, me está pasando en este momento en mi vida, en el laburo. Estoy trabajando en una empresa de seguros donde hicimos unos modelos para predecir el valor de los siniestros, ¿no? Para que tengan los el call center cuando hacen la denuncia le pueda dar un valor aproximado y que ese valor no esté dado solamente por la experiencia de la persona que toma el llamado, sino con un soporte eh, de algún modelo de ciencia de datos que ande por atrás. Ya validamos todo, ya lo hicimos es caso por caso, me senté con los responsables, con los gerentes de área, me mandaba en tiempo real, me ponían un modelo y yo trabajaba como si fuera porque tuve que hacer hasta roleplays y todo. Hacía como si fuese la persona que está tomando el llamado. Era como si me llamasen a mí, me decían, esta es mi póliza, este es mi siniestro, yo iba poniendo los datos y me daba el valor y yo daba un resultado y después al lado mío había un tipo experto en esto que daba el resultado y comparábamos valores. Después de hacer esa prueba, que duró como una semana, horas y horas pasándome valores todos juntitos ahí en una misma oficina, terminamos, cuando ya digo, ya está, ahora me mandaron para hacer la última prueba todos los siniestros del año pasado, para que les haga un proceso batch. El modelo no estaba armado para batch porque es online, para que le haga el ajuste del batch para ver lo que ellos pagaron y lo que el modelo hacía. Supuestamente no es para validarlo ya, sino que es para ver el error de cálculo que tuvieron el año pasado porque entienden que este modelo ahora está funcionando bien. Y esa diferencia es lo que justificaría la implementación en producción, ya para el senior management. Miren todas las vueltas que le tengo que dar para que pongan un simple modelo en producción de algo que ya está recontraprobado. Entonces, el cierre de todo esto, el colorario de todo esto es la cuestión de entender cómo hacer gráficos es muy importante al momento de trabajar en la ciencia de datos. Parece secundario, es como los datos alternativos. Parece que no importan, pero importan. Así que tenganlo muy presente. La otra librería es Seaborn. Seaborn y Matplotlib son muy similares. La única diferencia que Seaborn es un poco más vistosa, ¿no? Tiene estos gráficos que son un poco más lindos de ver. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Ahí tienen varios gráficos para poder representar acá. Es de un dataset, todas las variables contra todas las variables, ¿está? Pero la diagonal principal, esta que ustedes están viendo acá, esta diagonal principal, muestra ella contra ella misma, entonces de las tres clases muestra la agrupación y después la relación entre las distintas características. Bueno, acá tienen
varios ejemplos que pueden ir viendo, si quieren. Ahí tienen todos los ejemplos habidos y por haber de Matplotlib y cómo se trabaja la paleta de colores, los gráficos, los histogramas, tienen todo a su disposición. Entonces, recuerden, Matplotlib y Seaborn son dos librerías estáticas en términos generales, aunque puedan hacer alguna pequeña animación, pero son las más utilizadas y las que les va a sacar las papas del fuego más rápidamente. ¿Estamos? Después tenemos otras dos librerías ya más sofisticadas. Plotly es una, donde al margen de estos gráficos, ustedes pueden hacer cuestiones de... Plotly te da, ¿ven? Un conjunto de características. Puedo sacar, ya en la gráfica, puedo dibujar, puedo bajar la gráfica, puedo hacer un zoom, puedo ver una parte del detalle, puedo hacer un recuadro, puedo hacer una selección puntual para mostrar, puedo agrandar, puedo seguir, puedo autoescalar, y acá vuelve reset todo. Y también puede, bueno, acá dice con qué fue puesto. Y lo puedo poner en un servidor de ellos si quiero y ya dejarlo como una interfaz. Pero yo tengo, ahí está, ¿ven? Hice un pedacito, tengo ajustado y reseteo todo. Ahí está. ¿Ven? Tiene otras características. Es un poco más dinámico para dar presentaciones. Entonces, Plotly es esto, y acá también tiene Dash. Dash es un pequeño servidor. Plotly tiene acá cómo hacer gráficos de todo tipo. Y Dash es la herramienta con la cual ustedes pueden hacer dashboard. ¿Mm? Ta, ta, ta. Acá tienen con dashboard. ¿Ven? Todo como hacer una pequeña aplicación en un dashboard, pero este dashboard está haciendo un callback y está levantado en un browser. ¿Entienden? La aplicación. Pero acá tienen Dash con Plotly, permite hacer muy interesantes aplicaciones, ¿no? ¿Ven? Acá tienen gráficos que lo pueden poner en una página web. ¿Ven? Acá está el render y el código embebido del HTML y ustedes ya pueden hacer con esto. ¿Conocen Power BI o ClickView o Tableau? Sí, sí. Bueno, esto es lo que lo reemplaza y lo que lo hace, lo pueden hacer ustedes manualmente con esto. Y no tienen que pagar nada, todo eso es open source. ¿Mm? Generan el mismo dashboard con esto. Ven, pueden meter tablas, pueden hacer varias cosas con esto, ¿no? También tienen esto le Dash con Plotly les da, si pagan, o sea, para diseñar, es un freemium, pero si utilizan lo utilizan mucho, es interesante. D3JS es una librería en JavaScript, no sé si la conocen, que se puede integrar
muy, muy interesante, hacen unos gráficos ¿ven? Mucho más sofisticados. Esto es a nivel realmente a nivel de JavaScript, ¿no? Pero lo pueden integrar con Plotly y con Dash y hacer toda una aplicación para que ustedes el resultado tengan esto. Y acá tienen no sé, la lista, see more examples. Acá a ver si está a través de lista. Ven, acá se ve un poco mejor. Miren, todos estos ejemplos los pueden hacer y básicamente estos ejemplos están definidos en un archivo JSON y la librería JavaScript se repinta en el browser del cliente. ¿Ven? Es otra forma de aproximarse. Trabajan con Dash y en vez de tener y combinan en el dashboard este tipo de gráficos con los que son más duros como este. Miren este, cuando ustedes hacen una presentación con esto, no me digan que no lo ven como algo profesional. Capaz que no sirve para nada, porque es inentendible, pero qué bueno, ¿no? Y todo el código está acá. Tienen todo el código para copiárselo y ponerlo y modificarlo como ustedes quieran. Esto es lo que es DJ3. También tiene muchísimas cosas, desde mapas, bueno, situaciones que a mí no se me hubiesen ocurrido jamás de realizar. ¿Mm? Ustedes pueden venir acá y decir, quiero el calendar, y ahí ya le da un calendar de cómo estaría trabajando, lo pueden hacer en tiempo real. Bueno, ahí tienen otra de las librerías con las cuales pueden trabajar, que es Plotly, y si lo quieren hacer todo en una aplicación, lo pueden hacer ya integrándolo a Dash. Y la otra es Bokeh. ¿Ven? Acá tienen. También esta trae el dinamismo que traía Plotly. O sea, Matplotlib sería como una competencia más directa de Seaborn. Y ustedes podrían elegir una de ellas dos, la que más les guste. Y Plotly sería competencia directa de Bokeh y podrían elegir la que más le guste. Así que ahí tienen el modelo, tiene unas cuantas guías para ustedes ver cuál es el que más les interesa. Pero bueno, esto era lo que por hoy les quería mostrar. Importante que se tienen que llevar de esta charla del día de hoy es número 1. Deben contar con librerías para poder interpretar, para poder entender cuál es el peso de cada una de las características en el modelo entrenado. Eso se debe a que es necesario explicar, pero además, y algo muy importante, es que ustedes deben, además, trabajar con evitando los sesgos en los datasets. Entonces, hacer la interpretación de la salida del modelo le va a permitir a ustedes reducir los sesgos en el entrenamiento. Otro concepto con el cual tienen que trabajar es el cross-validation. Validamos
Hay uno que me olvidé, es rápido, y deben que les comparto algo más que es importante que lo veamos. Cuando ustedes van a ver que hay algo que es ensambles, y van a ver que cuando leen un poco la literatura de los modelos, van a ver, por ejemplo, que Random Forest es un ensamble de árboles, o sea, son pequeños árboles todos metidos dentro de un mismo modelo que le da resultado. Ese es el concepto de ensamblado, ¿no? De ensamblado, de integración de distintos modelos. Pero yo puedo hacer algo más interesante. Puedo hacer un ensamble y sumarle un algoritmo de votación. Acá hay un ejemplo que ahí lo tiene a su disposición. Acá están los parámetros. No tuve tiempo de pasarlo al tipo de letra, pero es lo mismo que estábamos viendo acá. Y lo que hicimos es lo siguiente. Agarramos y trabajamos con estos tres algoritmos. Una regresión logística, Bayes-Nair y Random Forest. Trabajamos con estos tres algoritmos. Los asigné los objetos, las clases con los parámetros de los objetos, generé un dataset de prueba rápido para darme valor y generé el algoritmo de votación. Fíjense que el algoritmo de votación era el cuarto. El ensamble que yo hice, acá está el ensamble. Acá tenemos el estimator, acá es donde yo estoy haciendo el ensamble. Hasta acá. ¿Está? ¿Qué le puse? El diccionario con cada uno de los objetos que había pasado, que eran cada uno de los métodos con los cuales se estaba trabajando. Es un diccionario, por eso le paso el stream para reconocerlo. El tipo de votación que quiero que tenga y los resultados que debería encontrar en cada uno de ellos. Generé mi algoritmo de votación y ahora, ¿qué hago? Entreno y acá es nada más que por de vagancia, entrenamos y clasificamos cada uno de los algoritmos de forma separada. Clasifiqué para dos clases e hice una gráfica. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Esto que hice acá es entrenar algoritmo por algoritmo. Por eso van a ver que acá en la gráfica, ¿ven? Algoritmo, la regresión, Bayes, Random Forest. Y las distintas clases como la fue separando. Si nosotros vemos los tres algoritmos por separado, decimos Random Forest es el mejor. ¿No? Bárbaro. Pero no estamos seguros si es el mejor algoritmo que encontramos o si también tenemos un sesgo en el conjunto de datos. Entonces, utilizamos el algoritmo de votación, que le pasamos los tres algoritmos. Entonces, me clasificó a los tres y me dio un solo resultado como la ponderación de estos tres algoritmos. Acá tiré, fíjense que generé dos clasificadores más una regresión logística, que este no sería el más apropiado, pero está hecho adrede para ver cómo baja la predicción, ¿no? Pero fíjense que el algoritmo de votación lo que hizo fue, me dio un solo resultado, pero es la ponderación de los tres. Entonces eso tiene algo bueno en ciencia de datos. Primero, puedo utilizar más algoritmos y como los algoritmos, más algoritmos al momento de tomar una decisión.
Pero como esos algoritmos son sensibles de distinta manera a los cambios en el dato, de los datos, y por lo que yo les decía recién, que yo nunca estoy seguro del dato que me va a llegar, de esta forma, haciendo este concepto de ensamble, que es unir, juntar varios algoritmos para dar una respuesta, yo puedo trabajar con alguno de estos algoritmos de ensamble, en este caso el de votación, hay otros, pero veamos este solo para saber que existe y para poder trabajar, que lo que me hace es una ponderación de todos los algoritmos y me da un solo resultado. Para el sistema esto está perfecto, no hay ningún problema, sigue siendo un resultado. Pero a mí, como científico de datos, por atrás me quedo un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque va a ser una ponderación de varios algoritmos. Y si hay una ponderación de varios algoritmos, lo que me va a permitir hacer esto, ¿qué es? Que si me cambian los datos, si no es por uno o por el otro, voy a tomar esa modificación y voy a poder seguir dando por más tiempo un buen resultado. Eso es lo que me faltaba en el día de hoy, el concepto de ensamble y algoritmo de votación, que como vemos es la utilización de 3 algoritmos, lo tenemos acá, se evalúan internamente dentro de este algoritmo, evaluó primero este, segundo este, tercero este, se quedó con los resultados, ponderó y me dio un solo valor, la ponderación de los 3 modelos que teníamos antes. Ahí está. Bueno, nada más por el día de hoy. Eso es lo que les quería mostrar para finalizar la clase del día de hoy. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del TP? ¿Sí? Viste que en otra clase estuvimos viendo la librería de PyCaret y que le podíamos pasar que nos calcule distintos modelos y nos haga la precisión, el Sí. recall y otros parámetros. Nosotros cuando elegimos un modelo, ¿en qué nos deberíamos basar? Acordado, buena pregunta para refrescar el concepto. Vos cuando te definiste tu problema, ¿cuál era el problema sobre el cual estás trabajando? Nosotros teníamos un dataset sobre ataques al corazón y teníamos distintas columnas y Probabilidades de que una persona tenga un ataque al corazón, eso sería más o menos. claro, en realidad teníamos una target column que nos decía 1, 0, Sí, 1 si tenía un ataque al corazón y 0 si no. perfecto. Excelente ejemplo. Mirá, a vos, ¿qué te va a importar? Te lo comento, ahora vos ponete el sombrero de médico, vos sos médico ahora. A vos, ¿qué te va a importar, Pedro? Más. Tenés un paciente adelante tuyo, lo mirás, lo revisás, ahí está, Javier. Es eso, pero vamos a ver cómo llegamos a ese valor. ¿A vos qué es más importante? Tenés una persona que decís, este es seguro, a este no le va a pasar nada porque el tipo hace 3 veces al día, 3 veces por semana ejercicios, es naturista, come sanamente, no tiene ninguna enfermedad de base, no fuma, no toma alcohol, no come grasas saturadas, bla, 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 bla. Le hice los estudios de rutina, sangre, orina, tiene colesterol, todo esto y anda bien. Ese es casi seguro que
que ande bien. Después tengo el otro en el otro extremo, que es un desastre, el pibe excedido en peso, colesterol, todo eso. También sé que no hace falta que le haga muchos estudios más para saber que ese tipo es altamente probable que tenga riesgo cardíaco. Ahora en el medio tenés unos que hacen algo de ejercicio, pero no se cuidan de las comidas, no fuma, pero bebe. ¿Viste esos tipos que están ahí en el medio? Bueno, ¿vos qué harías como doctor? ¿Le harías más estudios para estar seguro? Claro, en este caso, a mí, tipo, para mandar a alguien a un estudio, prefiero mandarlo y que después le diga que no, a que no Exacto. mandármelo y... Como bien dice Javier, esa métrica es el recall. ¿Qué querés? Todos los posibles, o sea, en este caso, todos los tipos que remotamente puedan llegar a tener un ataque al corazón, los quiero mandar a hacer todo el conjunto de análisis. Y esa es la métrica recall. El recall trata de tomar todos los que son hasta remotamente posible que tenga un ataque al corazón. Perfecto, buenísimo. Entonces nos basamos En el en recall. ese Exacto. modelo. Es así como ustedes tienen que pensar cuál es la métrica más apropiada. Y es por eso que yo les decía que la métrica no se define en este momento, cuando ya están entrenando el modelo. La métrica se define inmediatamente después de que encontraron el problema. Ah, quiero resolver este problema. Y la pregunta que se van a formular, antes de formularse la pregunta cuáles son los orígenes de datos, que esa es la segunda pregunta, la primera pregunta que se van a formular es ¿cuál es la métrica que más se adapta a este problema? Es la primera pregunta que se hace. Y la segunda es ¿cuáles son los orígenes de datos para resolver este problema? Y ya está. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes. Suerte. Suerte, profe. Suerte. Luego.